Lo de Elemental ha sido curioso. Tras un historial de fracasos de Disney en salas, todos los pronósticos apuntando a un nuevo desastre y el peor estreno que ha tenido Pixar en toda su historia, la película de Peterson ha sabido demostrar que, aun con un mal sprint inicial, es una muy buena corredora de fondo. Ya se ha posicionado en el top 10 de taquilla del año, superando la recaudación de películas como Flash y con cifras muy consistentes a lo largo de las semanas. El boca a oreja de la audiencia, así como la crítica, han sido muy amables con esta película, y eso le ha permitido salvarse de su abrupto inicio. Su buen rendimiento nos ha sorprendido a todos, pero por desgracia a España ha llegado un mes más tarde que al resto del mundo, y teniendo en cuenta lo duro que he sido con esta película durante su campaña de promoción, pienso que lo correcto sería hacer un vídeo en condiciones hablando de la misma. Con todo dicho, y sin mucho más que agregar, podemos dar paso a la review de Elemental. Elemental sigue los pasos de Amber, una joven cuya familia emigró hace unos años a Ciudad Elemento, donde se reúnen seres compuestos de tierra, fuego, aire y agua. La vida para la familia de Amber no ha sido fácil, pero han conseguido encontrar un hueco en el que construir su negocio familiar. Sin embargo, eventos imprevistos pondrán en peligro todo aquello por lo que la familia ha luchado, y Amber deberá juntarse con Wade, un hombre de agua, para salvar la tienda de sus padres y por el camino descubrir facetas de sí misma que no conocía. Vale, voy a quitarme esto rápido de encima. Fui muy duro con esta peli durante la campaña de promoción. Los trailers no me llamaban la atención lo más mínimo, con una historia que aparentaba ser sosa y genérica. Por no hablar de que la única película que había hecho Peterson hasta ese momento era El viaje de Arlo. Detesto el viaje de Arlo. Así que sí, me esperaba que la peli iba a ser lo mismo. Una demo técnica que se iba a centrar demasiado en los visuals, sacrificando la historia por el camino. Y es por eso que quiero tragarme mis palabras y disculparme ante Pixar, Peterson, el equipo detrás de Elemental y todos los que creyeron en la película, porque aun sin ser excepcional, sigue siendo muy sólida. Vayamos por partes. Ya para empezar, la animación es impecable. La comunidad históricamente se ha quejado de cómo Disney y Pixar no se han subido al tren de Spider-Verse, quedándose en una animación 3D tradicional en vez de dar el salto al CGI estilizado. Y si bien la falta de variedad de estilos es una crítica válida a la Disney actual, no creo que lo mismo pase con Pixar. Recordatorio rápido, esta gente fue el primer estudio en hacer animación por CGI, y eso se nota en cómo la forma que tienen de trabajar esta técnica es inigualable. Del mismo modo que ya lo hacían Soul y Turning Red, Elemental toma las bases de la técnica y las lleva hasta el límite. A nivel tecnológico, el trabajo con la iluminación y los líquidos es el mejor que se ha visto en el estudio hasta ahora. Pero a diferencia de cierta película, Elemental no se queda en presumir de buenos gráficos. Se pone inventiva a la hora de ver cómo los distintos elementos interactúan, tanto entre ellos como con el entorno. Esto ayuda a que la película se sienta fresca y dinámica. También hay un muy buen trabajo a la hora de darle expresividad a los personajes, demostrando que no hace falta usar el CGI estilizado para crear una película enérgica y visualmente carismática. En lo que respecta al guión, esta es ante todo una historia de personajes, y en general el trabajo es bastante apañado. Amber es una muy buena protagonista, funciona a la hora de representar la realidad que viven muchos hijos de inmigrantes, el conflicto entre tu cultura de origen y aquella en la que te has criado, la decisión de continuar el legado de la familia o buscar construir el tuyo propio, lidiar con prejuicios, discriminación y las expectativas aplastantes. El propio Peterson es hijo de inmigrantes coreanos, y a través de este personaje quiso plasmar muchas de sus experiencias personales. Y si bien me gusta más la metáfora planteada por Zootopia, Elemental sabe hacer el trabajo, sobre todo con su personaje principal. Y aun si Amber tiene más miga a nivel narrativo, Wade es muy divertido. Llámalo Jimbo, Cinnamon Roll, Drama Queen. Este tipo de personaje masculino me genera mucha simpatía. Tal como Nick y Judy en Zootopia, el carácter cínico y explosivo de Amber contrasta muy bien con la personalidad afable y emotiva de Wade, cerrando un dúo protagónico con mucha química. ¿Lo pilláis? Química. Porque son elementos. ¿Lo pilláis? Y las interacciones entre elementos los estudia la química. ¿Lo pilláis? La mayoría del desarrollo corresponde a estos dos personajes,
Pero eso no quiere decir que la película no cuente con un buen cast de secundarios. Con la ocasional excepción de la familia de Amber, los secundarios son utilizados generalmente para la función de alivio cómico. Pero aquí es cuando entra en escena un factor muy importante. Elemental es una película muy graciosa. No sabría deciros si me parece la peli con mejor comedia de Pixar, pero si tuviera que hacer una tier list, tendría muy claro que esta estaría en el top 3 junto con Inside Out y Turning Red. No recuerdo una película de Disney con la que me haya reído tanto en el cine, y creo que la causa es una combinación entre las excelentes actuaciones de doblaje, el uso tan creativo de los elementos y sus interacciones, junto con lo carismáticos que son algunos de los personajes. Hay un momento donde la madre de Amber tiene que atravesar una puerta, y entre ella y el portero del edificio se crea una dinámica de personaje que dura como 2 escenas, pero es divertidísima. Dicho todo esto, pasemos a las cosas que no me gustan tanto sobre Elemental. La primera de ellas era una pregunta que me llevaba rondando la cabeza desde el primerísimo tráiler. ¿Esta película no es como que muy parecida a Zootopia? Sí, no, es complicado. Las bases de esa película están aquí y se notan a la legua. No solo lo digo porque a nivel visual la dirección de arte de ambas películas es parecida. También está el hecho de cómo se quiere representar los prejuicios y el racismo en ambas películas, o el dúo protagónico compuesto por alguien cínico y acostumbrado a los estigmas, y un idealista que trabaja para el gobierno y no termina de ser consciente de la realidad de una gran parte de la población, o el cómo primero se conocen de forma fortuita hasta que posteriormente el destino vuelve a unirlos para resolver un misterio. Las semejanzas son muchas como para ignorarlas, pero al mismo tiempo Elemental consigue diferenciarse de su predecesora, aunque sea ligeramente. Cierto, Zootopia y Ciudad Elemento comparten estética, pero esta última ocasionalmente integra aspectos relacionados con los distintos elementos en la arquitectura, por ejemplo, especialmente en los interiores. La metáfora racial no se aborda tampoco de la misma manera. En Zootopia era una temática que estaba todo el rato en tu cara, mientras que Elemental la maneja de forma menos directa. Además, en la primera se hablaba de forma más general de los prejuicios en sociedades globalizadas, mientras que en la otra el foco se pone en la realidad de las familias inmigrantes. Amber y Wade pueden tener paralelismos con Nick y Judy, pero sus personalidades están lo suficientemente distinguidas y definidas para que no se sientan como una copia. Y todo el tema de la fuga de agua se despeja relativamente rápido. A diferencia de Zootopia, no es el eje central de la historia, sino una excusa para que los protagonistas pasen tiempo juntos. Ese es el tema, que si bien Elemental se aleja con cierta soltura de Zootopia, no podía dejar de pensar en la película de 2016 mientras veía esto, aunque es más una queja menor que un problema serio. También podríamos argumentar que, aunque me gustan los temas de la historia, la película se pasa de directa a la hora de mostrarlos. Para explicar esto, tomemos como ejemplo a una película para todos los públicos de temática similar. Esa servirá. Turning Red tiene cierta elegancia a la hora de construir sus temas. La división de May entre el legado de su familia y su nueva vida en Toronto se ve reforzado por el apartado técnico, la animación, la música, los colores. Quiero decir, hace un mes hice un vídeo hablando sobre el tema. A donde quiero llegar es que esa película, o Soul, por poner otro ejemplo, no necesitaba tanto que sus protagonistas se marcaran un monólogo para transmitir a la audiencia su conflicto interno. Elemental peca de ser demasiado brusca y poco sutil, pero tampoco creo que sea algo particularmente grave. ¿Sabéis cuál sí que es un problema de verdad? El muro. Como resumen rápido, en la película hay un muro que se está rompiendo. Si cae, una enorme cantidad de agua inundará el barrio donde vive la gente de fuego. Evidentemente esto es un problema, así que Amber y Wade se ponen a ello y consiguen atajar el asunto sorprendentemente rápido. El problema es que a partir de este momento, el muro pasa a ser un recurso de los guionistas para forzar el conflicto cuando lo necesiten. Habrá momentos en la película donde las relaciones entre los personajes alcancen cierta armonía y no haya tensión dramática. Así que el muro revienta y así vuelve a haber conflicto en la historia. Y no me molestaría si solo fuera una vez, pero no es el caso. Y la segunda vez que ocurre, se siente tan repetitivo y tan querer forzar una secuencia de acción para el tercer acto que aburre más que otra cosa. Es perezoso, es poco inspirado y solo consigue hacer a la historia predecible. Hablando del tercer acto, es una castaña. Las interacciones entre los personajes o son clichés o avanzan demasiado rápido hasta el punto
punto de que la forma en la que algunos cierran sus arcos no se termina de hacer creíble. No me gusta la idea de hacerlo una secuencia de acción, menos aún que sea una tan genérica. Podría haber apreciado algo como lo que hace Encanto o Soul, cuya conclusión gira en torno al drama y los personajes. O si quieres que sea un clímax de acción, haz algo como Turning Red y que esa secuencia sea divertida y original, pero sin olvidar su núcleo dramático. Aquí ni la secuencia de acción es interesante, al ser algo que ya hemos visto, y los momentos entre personajes dejan que desear. Elemental es una película competente. No tiene la profundidad o los temas elevados de Soul. Tampoco tiene la personalidad ni una dirección tan bien hilada como la de Turning Red. Pero dentro del output de Pixar durante esta década, Elemental ocupa un cómodo tercer lugar. No es una película libre de fallos, pero su corazón está en el lugar adecuado. Y se puede percibir la intención de Peterson por contar un relato más íntimo. Me gusta que desde Pixar se estén creando nuevas IPs donde sus autores puedan explorar temas más personales. Es preferible hacer 30 secuelas sin más motivación que la de embolsarse dinero. Vuelvo a pedir perdón a los creativos de Pixar por mi escepticismo, porque Elemental no será revolucionaria, no será impecable, pero aún con todo es una historia íntegra y legítima que realmente quiere aportar algo a la mesa. Y ya con eso, me alegra que esta película exista. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.